Cerveza Presidente presenta. Mi gente de Me Gusta de Noche, el podcast, gracias por acompañarnos. Recuerde suscribirse, darle like a nuestro contenido y, por supuesto, comente y envíe todo lo que estamos haciendo. Hoy vino a visitarme un gran amigo. Lo voy a aprovechar en todas sus facetas porque es un tipo muy, muy brillante. Víctor Gómez Casanova me vino a visitar. ¿Qué tal, Víctor? Todo bien. Todo bien. Me gustó esa presentación polifacético, ¿verdad? Yo soy polifacético. Sí, además mucha gente desconoce mucho de tus talentos. Víctor es un poco de todo y hace un poco de todo y yo creo que eso hace la vida interesante porque en primera instancia cualquier mortal pensaría en ti como un político o un comunicador, el que te ha seguido desde antes. Pero yo veo que tú eres amante a la música, eres amante al deporte, eres un gran historiador. Y eso para un tipo tan joven se le atribuye historiador normalmente a una persona ya... Viejos. A los viejos. Sí. Y eso es un error. Es que yo nací viejo, Joel. ¿Tú dices? Sí. De alma. Yo siempre me he considerado una persona vieja. De alma vieja, de costumbres viejas, de gustos clásicos. Sí. La influencia de tu papá puede ser mucho. Pero también de mi mamá. Sí. Porque hay muchas cosas que la gente le atribuye de mi personalidad A tu mi papá y de tu porque es mamá. una figura más Claro, reconocida. claro. Por ejemplo, mi amor por la música, mi pasión por la música, eso no es de mi papá, eso es de mi mamá. Mira la contradicción que hay en mi casa. Mi papá es que viene de Guayala-Yuca de abajo. Sí. Mi papá viene de Jova, de Gaspar Hernández. O sea, que la clase media era tu mamá. Mami es aristócrata, O sea, sangre azul. Tu mamá era de la oligarquía. Mi mamá viene de Montecristi, cuando Montecristi en la década de los 40 y de los 50 era la cuna de la civilización porque el puerto de Manzanillo era el principal punto de importación de todo. Claro. Entonces la familia de mi mamá es nieta del expresidente Juan Isidro Jiménez, mi mamá viene de los Rodríguez, linaje. Mi mamá tiene linaje. O sea, que tu papá fue un braguetazo. Mi papá dio un braguetazo con doña Carmencina. Es que el tipo estaba. Sí, pero mira qué pasa. Papá en ese orden, papá era autodidacta, Sí. era empírico. Sí. Porque él se superó viendo los ejemplos, Correcto. por ejemplo, de figuras importantes de la época. Claro. Por ejemplo, él me hablaba de cómo él admiraba de Moya Alonso, Wow. el ministro de Interior. Tú sabes que papá siempre me contaba una de sus anécdotas preferidas, que cuando él tenía 7, 8 años, Miguel de Moya Alonso, don Miguel de Moya Alonso, que era un dandy, Sí. era ministro de Interior. Llegó a Gaspar Hernández en un carro Chevrolet Impala. Eso marca la vida de un niño, de un joven. Entonces me dice papá que cuando él vio ese carro y él vio esa placa 04, Y ese tipo ministro de desmontándose. Interior y aquel gentleman, Sí. porque don Miguel de Moya, un Un hombre. gentleman. Entonces, imagínate que era modelo de pantaloncillos. Y Trujillo lo vio en Nueva York en una valla. ¿Cómo va a ser? Así como tú lo oyes. Y lo convenció y lo trajo al país y fue uno de sus ministros Sí, porque más... Trujillo era elitista. Claro. Y le gustaba ese perfil. Entonces papá me cuenta Wow. que se inspiró siempre en la imagen del señor de Moya Sí, Alonso, de La Vega, sí. aquel hombre que era un caballero. Claro. Después papá hizo una gran amistad con él. Wow. Entonces pregúntame cuál fue el primer cargo ministerial de mi padre. ¿Cuál fue? Ministro de Interior y Policía. Y le tocó el mismo carro que No te tenía de creo. Moya Alonso, que él lo vio en Gaspar Hernández cuando llegó siendo un niño. No te creo. Entonces mi papá viene de abajo, de Guayar-la-Yuca, Sí. de un origen muy humilde. Sí. Y mi mamá estaba encopetada desde chiquita. Claro. Entonces, pero las contradicciones Qué de la bonita vida. historia. Pregúntame los gustos musicales de mi papá. Ajá, ¿cuál era? Mozart, Beethoven, Tchaikovsky. Yo no podía hablarle a mi papá de un bachatero. ¿Cómo va a ser? Y entonces pregúntame con quién es que yo me curo hablando de Con tu bachata, de mamá. ranchera con doña No Carmencina, te aquella creo. señora del moño, aquella encopetada. Pero mami y yo tenemos un gusto Claro. muy popular de la música. Qué chulo. Entonces mami y yo era, por ejemplo, mi primera bachata, Blas Va, Durán y sus peluches. peluches. Claro. Pregúntame Super cuál plebe. era. Plebe no, con mucho Su doble plebe. sentido. No. Pero un niño no tenía la capacidad de interpretar eso. Te lo digo porque yo escuchaba la bachata de Blas Durán y hoy es que la entiendo. Lo que porque pasa- siendo un niño no la descifraba. No, yo sí. No, pero tú estabas enfermo, Víctor. No, oye lo que te voy Ay, don Johnny, vecina, salga que llegó el cabero, cobero, venga que le ese. vamos a dar sotilla. A dar suetilla juiga. Ya llegó el cobero. Pero vecina. espérate. Y el conjunto Quiqueya, Ay, y el limón. sí, y pónmelo ahí que te lo voy a partir. Sí. ¿Eh? Dicen que ahora la vaina está difícil, pero No. si nos ponemos a Lo ver. que pasa es que antes
había doble sentido. Sí. Hoy el sentido es a la franca. No, que es lo que te digo. Un doble sentido es permitido porque una mente joven, infantil, no tiene la capacidad o no tenía de descifrarlo. Pero Yo, tú estabas enfermo, Víctor. no, te voy a contar. Lo que pasa es que yo tenía un jardinero en mi casa, Ujú. que era pana mío. Ya. Entonces me abría la mente. Entonces había una lavandera en mi casa. Ajá. Entonces yo iba, Rafaelito me enseñó cómo subirme a la azotea. Sí. Y entonces enfocar las persianas. Que Abrechala. en ese momento las persianas De la eran... que, claro, de la de aluminio. Entonces yo nunca olvido que yo fui a cierta hora de la tarde. Abrechá. Y yo escuché una canción que decía Radio Guarachita 614. Y ahora tenemos el último número de la producción más reciente de Blas Durán y sus peluches, el locutor. Sí. Y entonces arranca. Yo tendría 8 o 9 años, nunca lo olvido. Un día voy yo caminando por la Duarte y me topa con mi compadre que andaba con una morena que me ha dicho, compadre, pero venga, acá, ¿cómo usted anda con una morena que tiene un bembe, que parece un guante de jugar pelota? Y mi compadre me ha dicho, espérese, compadre, que esa morena tendrá un bembe, pero también tiene un total para que no debe preocupar. Las cosas como siguen, pronto tienen que cambiar. Un total para que... Guau, pero es increíble cómo tú recuerdas eso. 9 años. ¿Tú te entrenaste con una chica de servicio de tu casa? Ay, no. No. Ay. Eso era como lo típico. Sí, pero yo no, gracias a Dios. No, ¿por qué porque, no? no porque Cuidado no. de lo que te estaba perdiendo. Al contrario, nadie se puede haber Hubiese entrenado querido. mejor que yo. ¿Cómo va a ser? Una profesora. Una profesora. Sí. No mía, pero era profesora. Y así como fue tan buena profesora Fue en el buen- aula, No te creo. lo mejor. Óyeme, yo le he contado a ciertas personas con las que he hablado esto, que nadie ha tenido el privilegio que yo siento que tuve, bendecido por Dios, de que mi primera experiencia haya sido de esa ¿Qué manera. edad tenías tú? 12 años. ¿Y ella? 24. O sea, eso fue paradisíaco. Te cuento. Sí, Ya, no puedo creer que voy a contar por esto. favor. Es que si cuento dónde fue. No diga dónde, está bien. No, mira qué fue. Yo empecé a interactuar con ella por una indiferencia que me hacía una joven del colegio de la cual ella era testigo como Correcto. profesora. Una contemporánea tuya que tú estabas enamorando. Exacto. Ya. Entonces, ella empezó a aconsejarme sobre ciertas técnicas De de cómo- cómo interesar a la doncella, a la jovencita. Que me llevaba 2 años porque yo estaba en primero y ella estaba en tercero. Sí. Entonces, por ahí fue que vino El el roce. acercamiento. Sí. Pero ¿qué pasa? Que ella, a su vez, tenía un novio que no la trataba muy bien. Ahí fue que yo tuve mis primeras experiencias de ver el machismo en su Correcto, máxima expresión correcto. en una relación. Claro. Entonces, nos servíamos de paños de lágrimas mutuamente. Pero yo, con 12 años, le estaba sirviendo de paño de lágrimas Con a una una mujer ya claro. de 24, profesora. Claro. Entonces, yo veía situaciones de ella y su novio y ella me confiaba situaciones y entonces yo iba aprendiendo. Sin ella proponérselo, Claro. yo iba aprendiendo. Por supuesto. Más las enseñanzas que ella me estaba dando. Para el cortejo de la chica. Exacto. Entonces, una noche hubo una situación de ella con su novio. Sí. 2, 3 de la mañana. Yo fui testigo de cuando él llegó, la discusión, el asunto. Entonces, ¿Vivía en la cerca de tu escalera- casa? Sí. Claro. Entonces, en la escalera, yo salí, yo estaba en el balcón. Sí. Entonces, al yo ver la situación y ver cómo ella llegó, llorando. Con 12 molesta. años, Víctor. Sí, claro. O sea, tenía 12 años, pero ya yo tenía 1 año y pico. No, pero qué locura. O sea, qué Sí, grado sí. de intuición y de madurez. Gracias a mi papá. Entonces, Entonces yo salgo. Entonces yo vivía en el primer piso. Ella vivía en unos pisos más. claro. Entonces cuando yo salgo a encontrarla, nos quedamos en la escalera y empezamos a conversar. Sí. Entonces una cosa fue llevando a la otra y yo intento besarla. Qué fresco con 12 años. Entonces ella... Era linda. Bella, Ok, preciosa. sigue. No Todavía me era lo eso. sigue siendo. Nada más eso. ¿Qué? Sí. O sea, ¿tienen contacto hoy? Tranquilo, Joel. Por Facebook vi una foto hace mucho. Qué chulo. Está bien. Entonces, cuando hablamos, ella me dijo, no, así no.
yo te voy a enseñar. Y yo duré como 2 o 3 meses que todos los viernes a las 6:30 de la tarde su papá y su mamá salían. Y tú subías a la casa. Y entonces ahí se empezó a dar lecciones. De cómo era. La mirada, el beso, el roce, el toque físico, esto, lo otro, aquello, con una pizarrita. Y entonces mira cómo se hace yo por no te aquí, creo. mira cómo... Y entonces al cabo de los 2 meses, 3 meses, ya cuando... ¿Tú viste lo que le hizo? La graduación. ¿Tú viste lo que le hizo Mr. Miyagi a... Sí, claro, a Daniel San. En esa época, Sí. esa película Sí, estaba... matando. Pues esa fue mi Mrs. Miyagi. O sea que tú fuiste a la Universidad del Amor y te graduaste de la Universidad del Amor. Ya no me corresponde a mí decir si me gradué, ya le corresponde... Bueno, te graduaste, aunque el diploma ya sin malo. Te graduaste. Víctor, qué interesante historia, loco. Y qué chulo. Yo siempre me he sentido una persona extremadamente Privilegiada. Claro, porque entonces, imagínate, yo carajito, cuando hablábamos los panas, Una locura. todo el mundo me... No, yo de esta forma, yo de esta forma, y yo así, yo así. Yo decía, no, pero yo me quedaba callado. Y lo tuyo allá. Hemos visto, quiero interpretar, has puesto un poco tu carrera política en hold, como Sí, un stop, sí. y has regresado agresivamente a los medios de comunicación. He querido reinventarme, he querido volver a mis orígenes y a la política que ruede. Sí. Sí. ¿Es porque genuinamente eres esto? Sí, Y diste vuelta por otro lado y volvió y te llamó. Mira lo que pasó. Es como que tú estés en Me Gusta de Noche. Sí. Y entonces tú sientes el cosquilleo de que te están llamando de Univisión para Sí. un proyecto. Y dices, wow, Coño, espérate. sí. Miami, Univisión, Sí. el Gol y la Flaca, Sí. esto, lo otro, aquello. ¡Pam! Y te va y te mete. Probar suerte. Ok. No es que te arrepientas, no es que estuvo mal, pero te diste cuenta que te sentías más cómodo. Que Me lo Gusta tuyo de lo Noche. otro. Wow. Y eso he visto y has tenido un comeback muy interesante. Estás en una plataforma, creo que la plataforma más importante a nivel noticioso de República Dominicana, que es Sol. Así es. Y dentro de lo que estás haciendo ya como comentarista, ahora surge un proyecto interesantísimo de temporada, Claro, que es con el los tema de los debates. Claro, para fomentar una cultura de debate. Me gusta. Porque yo desde niño, yo he visto todos los debates presidenciales Sí, de Estados Unidos. interesante. Desde John F. Kennedy y Richard Nixon, siguiendo por Gerald Ford y Jimmy Carter, después con Ronald Reagan y Jimmy Carter, después con Ronald Reagan y Mondale, después con George Bush padre y Michael Dukakis, Sí. después con Bill Clinton y George Bush padre, después con Bill Clinton y Bob Dole, Sí. después con George Bush hijo y Al Gore, después con George Bush hijo y John Kerry, después con Todos. Barack Obama y McCain, después Barack Obama y el senador Mitt Romney, después con Hillary Trump. Clinton y Donald Trump, Que es lo más después divertido. Donald Trump con Joe Biden y los de España, Aznar con Felipe González, O sea, que Rodríguez tú, que tú Zapatero. estás nutrido. Desde niño siempre me Pero hay apasionó. mucha cultura de debates. O sea, aquí Claro. tiene que ser retador por el tema de que es empezando una cultura de debate. Lo que pasa es que tenemos que avanzar en ese sentido. Entonces, hay que empezar por abajo. Claro. Si me pongo a inventar a que venga Luis Abinader, Los con Abel presidentes. Martín y Leonel Fernández, Sí. me voy a guayar. ¿Qué? Pero hay muchos regidores, ¿Te ha muchos dejado buen sabor? diputados. Sí, Sí. sí, porque veo que ya los políticos no se sienten tan amenazados como antes, Claro. y las redes sociales han contribuido mucho a eso. Ya el público, el electorado, no está buscando votar solamente por la cara, sino que tú tienes que decirme qué es lo que es. Sí, es verdad. Una propuesta. Claro. Quiero aprovecharte para que hablemos un poco de Balaguer. Tú sabes que yo, en mi época de niño, Balaguer era presidente. Sí. Y mi padre tenía un comando de campaña de Balaguer. No me digas. Sí, sí, sí. ¿Y dónde? En San Carlos, en La Barahona. Ajá. De hecho, Jacinto Peinado, siendo vicepresidente, fue 2 veces. Pues entonces yo te puedo decir que tú ahí, tu papá, seguro tú conociste a Héctor Marte, a Daniel Gómez, Claro que a sí. Bienvenida Mercado, Claro, a claro. Milagros Díaz, Yo que viví- eran los principales dirigentes Sí. del balaguerismo en esa zona. Sí, 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 sí. Y la figura de Balaguer siempre ha sido muy mística, por muchísimas razones. Claro. De hecho, yo recuerdo que a nosotros, yo siendo un niño nos decía, nosotros tenemos el presidente más longevo Así que es. hay. Y este tipo ciego, como quiera. En fin, tú estuviste muy cerca de ese círculo porque eres un discípulo de ahí. Tu papá tuvo muchos años. ¿Es cierto todo lo que se dice de Balaguer? ¿Balaguer quién era? ¿Qué era Balaguer? ¿Era un tipo tan maquiavélico como se quiere pintar? No.
¿Qué tanto de trujillista tenía? Mira, yo no creo que los rumores de Balaguer o la mística sobre la figura de Balaguer sean justos. Él era peor. No. Yo no creo que Balaguer... Se le ha hecho justicia. Yo no creo que Balaguer era maquiavélico. Yo creo que Maquiavelo era balaguerista. Oh my God. Todo lo que te puedan contar de Balaguer... Lo multiplico por 1,000,000. Sí. ¿Y por qué lo digo con esa propiedad Sí. o con esa autoridad? Porque no fue que me lo contaron. ¿Tú lo viviste? Yo lo vi. Por ejemplo, yo vi a Balaguer manotear al general Pérez Bello. Manotearlo. No. Oye, ¿qué pasa? Yo iba al Mirador, entonces el presidente Balaguer tenía un ritual para todo. Era muy de hábitos. Pero Sí. pero tú no te imaginas hasta qué punto. Un sacerdocio. ¿Verdad? No. Para vestirse, Sí. para caminar, para firmar, para despachar, para escribir, para hablar, para recibir personas, para hacer actos protocolares, para los actos políticos, para las reuniones del partido, para todo. O sea, yo lo vi en varias facetas. Lo vi como presidente, lo vi como líder político, lo vi como expresidente. Lo vi como expresidente, lo vi postrado, lo vi caminando, lo vi en palacio, lo vi en su casa. Wow. Entonces... Pero háblame del manoteo, espérate, que eso vaina me dejó loco. Te cuento. Yo iba al Mirador. Pero Bello que no era fácil. Oye lo que yo vi. Balaguer llegaba al Mirador. Entonces, cuando Balaguer llegaba al Mirador, 12:30, 1:45, él llegaba y el chofer se parqueaba. Había un spot que ya el chofer y toda la escolta lo tenían definido. Entonces, las aceras en ese tiempo no tenían las rampas que hay hoy para las personas con discapacidad. Exacto. Entonces, cuando el vehículo se paraba, se detenía exactamente en el punto de que cuando Balaguer bajara el pie derecho, le quedara justamente el pie encima del escalón. Pero como no había rampa, el general Rivas Zapata, que era el asistente de Pérez Bello, tenía ya la costumbre de sacar una rampita de madera y con una alfombra arriba de la madera para compensar. Claro. Entonces, en la acera, en el borde, ¿no? de la calzada, le ponía. Entonces, cuando Balaguer tiraba el pie derecho, que era el primer pie que él tiraba fuera del vehículo, que él colocaba fuera del vehículo, le quedaba justo encima de esa rampita. Y entonces, para Balaguer sacar el pie izquierdo, le bajaban el vidrio. Para él poder agarrarse. No. Él ponía era ciego. Sí. Entonces él ponía la mano en el espacio del vidrio y corría la mano hacia adelante. Entonces el seguro, como era un carro viejo, era un seguro, un seguro con una varilla. Y yo no dudo que haya tenido un refuerzo. Sí. ¿Por qué? Porque entonces él hacía así. Él ponía el pie, ponía la mano, rodaba la mano, agarraba el seguro y de el seguro él se agarraba para hacer la fuerza de la cadera, porque era un carro, porque era un carro que era muy inclinado hacia atrás y tenía unas cortinas atrás en el vidrio para que el sol no... Creo que era un Impala. No, era un... Chevrolet Impala. Chevrolet Impala, sí, lo recuerdo. Entonces él se agarraba de ahí se tiraba. Entonces un día... Yo no sé qué pasó que él o no encontró, no recuerdo, pero sí recuerdo que el general Pérez Bello le tomó la mano como para acercarlo al... No recuerdo si era para acercarlo al seguro o para auxiliarlo. Y me imagino que se sintió... Óyeme, Joel, era la mano derecha la que el general Pérez Bello... Y con la mano izquierda ese hombre salió, porque yo le vi el de adentro, pero duro... No le dijo ni media palabra, pero le dio su par de fuetazos. Pero se lo dijo todo con los manotazos. Y el general Pérez Bello inmediatamente retiró la mano. Eso fue, no me vuelva a poner la mano cuando yo vaya a salir. ¿Por qué nunca se casó Balaguer? ¿Era gay? No. ¿Gay? Tuvo muchas amantes. Óyeme, fino, pero de la secreta. Sí. ¿Era un matador, Balaguer? Sí. Papá me ha hecho unos cuentos. Ay, lo puedo decir ahora. Sí, claro, para no quemarlo. Claro. Yo tuve una discusión con papá con el tema de Balaguer y no declarar los hijos. Un día yo llego y le digo, papi, ¿por qué Balaguer es tan irresponsable que no ha declarado a sus hijos? Y papá reaccionó. Claro. Tú no sabes lo que tú estás diciendo. No, papá. Entonces me sorprendió que papá lo justificó.
tú no conociste esa época, tú no viviste esa época, tú no sabes el peligro. Entonces yo le digo, pero ¿y cuál es el peligro de tú declarar a tus hijos y asumir una paternidad responsable? Yo no lo justifico, pero lo que papá me dijo tiene... Ahora me duele la mano. Papá, mira lo que me dijo papá. Me dijo que a doña Celí, a su mamá, le pusieron una bomba en el cementerio, en su tumba. A la mamá de Balaguer, cuando murió, la enterraron. Y en su tumba, los grupos de izquierda, las luchas de la época, que eso estaba le calientísimo. pusieron una bomba a los restos de su madre. Entonces papá me decía que quizás Balaguer... Reconociendo a sus hijos lo ponía en peligro. Tiene sentido. Y como eran varios tiene sentido. Y de diferentes madres... Tiene sentido. Papá me contó, por ejemplo, un día, yo lo entrevisté y lo conversé con él. Papá me contó un día que él fue testigo de cómo Alexis Joaquín Castillo entró a conversar algo con él y cuando papá se paró para retirarse, Balaguer le dijo, no, está bien. Y entonces recibió a Alexis. Me dice papá que tendría algunos 14, 15, 16 años. No los reconoció, pero los buscaba. Me dice papá que... Papá me contó de dos personas, de Alexis Joaquín Castillo y de Mercedita. Y papá me cuenta que siendo el canciller, Alexis Joaquín tendría algunos... Papá dice que no más de 15, 16 años. Y que entró, que en varias ocasiones lo vio, pero que hay una que le marcó, que fue que entró, conversó con el presidente Balaguer delante de papá. Me dice papá que le dio vergüenza y que por tacto él se paró a retirarse y que el presidente le dijo, no, tranquilo. Y entonces Alexis Joaquín entró, que Balaguer le besó la mano, que él le besó la mano a Balaguer, que Balaguer le dio la bendición y que Balaguer abrió un escritorio y sacó un fajo y le dio un dinero. 300 pesos, me dijo papá. ¿Qué eso era? No, me dice papá que 300 pesos en esa época, dice papá que esa papeleta mamey así de los 100 pesos de aquella época brillaban. Eso era una locura. Sí, me dijo que le dio. ¿Y cómo un presidente tan mediático, la figura más conocida que había aquí en este momento, podía ser un matador a escondidas? Porque en esa época... Él era mediático como presidente y como figura. Sí. Pero no existían nada los de medios y la había proliferación. 2 periódicos y 3 canales. Exactamente. Pero era un matador. Sí, me dice papá que era inquieto. ¿Tú conociste a Dalila Balbuena? Sí, claro. Dalí, sí, la conocí. No, ya, déjalo ahí, la conocí. Iba a meter la pata ya. Pues se dice que Dalila era amante de Balaguer. Eso se dice. Una mujer preciosa. Eso se dice. Preciosa. Y yo tenía un parentesco familiar con Dalila. No me digas. Sí, porque Dalila es tía de uno de mis primos, por parte de su padre, hermana del papá de mi primo. Y yo recuerdo aquella cosa mística, ese mujerón, esa hembra, pero pues el viejo era tremendo. Yo recuerdo, te voy a decir algo de Dalila. Mi mamá ha tenido como característica siempre ser una dama muy presumida. Sí. Algunas personas quizás pudieran decir que su costumbre de ser tan presumida y elegante es algo público. Claro. Les confieso a ustedes, y a ti en particular, que si ves a mi madre siendo muy elegante, muy cuidadosa, muy detallista y muy presumida hacia el público, en su intimidad es mucho más. Pero elévalo no al cubo, no a 1.000.000 Oh my God. la potencia. O sea, yo quiero que tú veas el baño de mi mamá, el closet de mi mamá, la cama de mi mamá, la sábana de mi mamá, las sandalias, Celestino. las batas. No, eso es una cosa, eso no es normal. Yo se lo digo a ella, o sea, no es normal. Mi mamá. Entonces, hay 2 mujeres, 3, hay 3 mujeres que cuando entraban al palacio o al antedespacho, traían un aura que yo de niño solamente lo recuerdo por el perfume de mi mamá. Uf. O sea, mi mamá, yo chiquito, en mi habitación, Sí. sabía cuando mi mamá iba a salir porque me llegaba el perfume. Sin verla, en mi habitación. Sí, es que uno de los sentidos más poderosos. Bueno, pues eso yo lo viví en mi casa con mi mamá. Y en Palacio. política después, en Palacio, con 3 damas. Sí. Dalila Balbuena, Sí. Anicia Ricci Sí. y Alexandra Izquierdo. Wow. Y el presidente Balaguer notaba esos detalles y en varias oportunidades hizo referencia. Y tenía un olfato. Pues tú sabes que al ser se ciego desarrollan los otros sentidos, claro, mucho más. Entonces él sabía distinguir cuándo era doña Anicia, ¿Y cuándo era doña Alexandra o cuándo era dejó de Dalila. matar Balaguer? ¿Ciego mataba todavía? No. Hasta... No te creo. Así viejito, chon. No le diga que fui yo que te lo dije. Por favor. Pero entrevista un día a Ramón Rogelio Genao y pregúntale que quién le pegó culebrilla a Balaguer. No. Ya lo dejo ahí. No.
¿Y en qué tiempo? Pocos días No, antes de morir. No. Te digo que le pregunte a Genao porque no te voy a decir que le pregunte a Aníbal Páez. Oh, ay, Dios. Ni al general Pérez O sea, Bello. que era tremendo hasta el final. Balaguer, chacho. Digo, entonces es una herencia del poder de esa época. Porque venimos de Trujillo, que era reconocidísimo también por ese tema. Pero aunque Trujillo, quizás no con la imposición. No, pero Trujillo no te voy a decir que lo exhibía, pero era parte de su personalidad pública. Sí, claro. Balaguer no. No. No, O no. sea, y óyeme claro. bien, y óyeme bien. Lo que pasa es que lo yo otro me atrevo, era una dictadura sí, a sí, viva voces. pero óyeme bien. Yo me atrevo a decirte esto que yo te estoy diciendo y a Sí. tocar este tema aquí Sí. contigo, porque el presidente Balaguer murió, Claro, pero porque mi papá murió. claro. Porque mi papá estuviera vivo y me oye hablando de todo. Es Y más, yo creo que mi papá está. tú no- yo creo que los huesos de mi papá en la tumba tú están. no- Porque no entrara. no, porque todo el mundo sabe que yo tengo testimonios de primera mano Sí. o conozco anécdotas. Algunas porque las viví, pero fíjate cuál era la ventaja. Yo tengo un compadre mío, se llama Luis González. Yo adoro a mi compadre. Mi compadre me hizo una observación un día que yo no había parado en eso. Él me dijo un día, compadre, qué privilegio tiene que usted, qué privilegiado tiene usted que sentirse. Y la verdad que sí. ¿Qué privilegio tiene usted? Le digo yo, ¿por qué, compadre? Me dice, mire, usted conoció a Balaguer, pero entonces usted tiene a Alvarito en la emisora y a su papá en su casa. Wow. Entonces, Legendario. cuando usted lee historia o usted escucha una anécdota, usted compara con lo que usted vio de niño y de joven en la medida en que usted fue creciendo viendo al hombre. Legendario. Tiene a don Alvarito para que le dé su versión desde el punto de vista periodístico, Sí, 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 público, sí, como claro. periodista y comunicador de Y la como época. investigador. Y tiene a tu papá en tu casa que De te primera puede mano. hablar. De primera mano. Se le atribuyen muchos asesinatos al presidente Balaguer. De hecho, el que no vivió la época adulto, como yo como niño, incluso era un adoctrinamiento. Ujú. Balaguer asesino. Y lo que tanto se repite Claro, se vuelve una verdad. Claro. ¿Qué tanto hay de cierto en eso? ¿Qué tanto? El decir que Balaguer era un asesino es como decir que el presidente Lyndon Johnson fue responsable por todas las muertes de los soldados norteamericanos en Vietnam. Tú puedes decir que sí, porque él como Él presidente fue que autorizó el envío claro. de las tropas. Claro que sí. El presidente Bush fue que autorizó el envío de las tropas a Irak. Correcto. ¿Verdad? ¿Qué pasa? La época que se estaba viviendo era una época donde los enfrentamientos que venían de una sociedad dominicana dividida por la Sí. guerra de abril del 65. Correcto. Vámonos más para atrás, por la dictadura. La primera división que tenía la sociedad dominicana era entre los trujillistas y los antitrujillistas. Los defensores de la dictadura versus los los opositores. opositores a la dictadura. A eso agrégale una segunda división en el ámbito militar entre los militares constitucionalistas y los militares que no Golpistas. estaban de acuerdo con el gobierno del profesor Juan Bosch. A eso agrégale una tercera división ya de los civiles entre los que eran seguidores de Camaño y los que eran opositores a Juan Sí. Bosch. Entonces, agrégale una cuarta división a esa sociedad con la influencia de la Guerra Fría. El comunismo, ¿verdad? Y los norteamericanos. Pero a la de los comunistas, agrégale la división de los comunistas de China con Mao Zedong, de los comunistas de Fidel Castro sí, de de Cuba, Cuba. de los comunistas de Ho Chi Minh, de los O sea, había comunistas de Lagos. un arroz con mango. Incluso la gente creyendo en muchas cosas. Claro. Y en un grupo de 10 personas, todo el mundo pensaba diferente. Entonces, es muy fácil endilgarle y Pero responsabilizar. Pero Víctor, ¿tú crees que Balaguer personalmente mandó a matar a alguien? No, Él no, dio la orden, no, fulano. No lo creo. El Balaguer que yo conocí, el Balaguer que yo traté, el Balaguer... Papá me dijo un día que él... Yo le hice esa misma pregunta a mi papá. Y entonces él me dijo, yo no creo que él haya dado nunca la orden para mandar a ejecutar o a matar a una persona. Pero sí creo que él tenía la suficiente inteligencia política y conocedor de la realidad política que se estaba viviendo para saber que ciertas conductas y ciertas situaciones eran condenas de muerte de un lado y de otro. Porque habían confrontaciones que no eran directamente con él como presidente. Claro. Eran grupos de izquierda. Por ejemplo, tú tenías el Pacoredo, que era el Partido Comunista de la República Dominicana, y tú tenías... el PCD, el Partido Comunista Dominicano. Entonces tú tenías, por ejemplo,
un grupo de izquierda en la universidad con una denominación y otro con otra. Y tú tenías un grupo de policías que respondían, o militares, a la línea de Pérez y Pérez y otras a la de Nenibar. Y tú tenías, o sea, eran múltiples factores militares, sociales, comunistas, derechistas, de extrema derecha, de extrema izquierda, que convivían todos en una sociedad que acababa de salir de una dictadura, que acababa de salir de una guerra civil, que acababan de llegar exponentes del exilio o que eran sacados al exilio con influencias de otros países. Era una lucha armada. ¿Dejó dinero Balaguer? No. Todo se encargó de donarlo. Lo donó todo. Todo lo donó. Y lo único que no donó fue porque Bello Andino, Joaquín Ricardo, Guaro Liranzo, Pérez Bello y Aníbal Páez se ocuparon de dividir la parcela de su casa y quedarse con ese pedacito de atrás de la biblioteca, la fundación. Hizo mucha gente rica, Balaguer. Sí, claro. Intencional. Claro sí. Y Luis Abinader también, y Leonel Fernández también, y Danilo Medina también. Intencional. Todos los presidentes hacen a gente rica. ¿O pobre? También. Pero se dice que mucha de la oligarquía dominicana, muchas de las familias que vemos hoy con grandes fortunas, en la época de Trujillo y de Balaguer, pudieron hacer esos capitales. Lo que pasa es que al Balaguer haber durado más tiempo, hizo más gente. Porque mira qué pasa. Para que tú te des una idea, nuestra generación o la de nuestros hijos, más que la de nosotros mismos, sienten que el PLD gobernó una eternidad. Sí, fueron 20 años. En Balaguer fueron más de 24. Sí. Porque Balaguer gobernó, bueno, no. Si vamos a contar real, Balaguer gobernó directa e indirectamente más de 30 años de país. ¿Verdad? Porque tú tienes que sumarle los años que duró como ministro de la presidencia al lado de Trujillo, los años que duró como vicepresidente de Negro Trujillo, los años que duró como presidente en medio de la dictadura, aunque fuera títere, pero era presidente. Sí. ¿Verdad? Y después súmale los 22 de él, del 66 al 78, 12 y del 86 al 96, 10. Entonces, al haber sido solo él durante tantos años, se le endilgan y se le atribuyen muchas cosas, tantas buenas como malas, pero en mayor proporción que a Leonel o que a Danilo o que a Salvador Jorge Blanco o que a Antonio Guzmán o ¿Traicionó a Peinado, Balaguer? Sí. Sí. Responsablemente te lo digo y lo viví. Yo lo recuerdo. Ahora. ¿Estaba Peinado listo para ser presidente? No, lo que te iba a decir es que no sé si se puede llamar traición. Sí, fue una traición. Bueno, pero es que no. Bueno, no sé. No sé si calificarlo como traición. Entiendo. Pero de que lo boicoteó. ¿Estaba listo Peinado para ser presidente? Yo creo que don Jacinto, no te voy a decir que don Jacinto se lo buscó. Yo quise mucho, quiero mucho, yo respeto y valoro mucho la memoria de don Jacinto. Don Jacinto Peinado fue el primer dirigente político que me dio valor unipersonal. Hasta don Jacinto... Me cuentan con un gran tipo. Oye bien, hasta don Jacinto Peinado en el 95, yo era el hijo de Gómez Vergés. A partir de Jacinto Peinado y de 1995, yo empecé a ser Víctor Gómez Casanova. Wow. Porque don Jacinto fue el primer político que me llamó. Me dijo, ven acá, tú eres Víctor Gómez Casanova y tú tienes tu propia identidad y tú tienes tus propias luces, independientemente de que tú seas hijo de tu papá y que tú adores a tu papá y que tú quieras a tu papá, sombra. Te recomiendo. Y yo lo hice con mi viejo y me decía que don Enrique, que a él le pasaba lo mismo, él me lo contó. Claro. Me dijo que él era Jacinto, el hijo de Enrique. Entonces me dice, tu caso es peor porque tú te llamas igual que él. Entonces, Víctor, de Balaguer no haber traicionado a Jacinto y haberlo apoyado, no hubiésemos tenido el PLD tantos años de gobierno ni a Leonel como presidente. ¿Qué tú crees? Hubiese ganado Peña Gómez. Sí, Balaguer, por eso te decía. Se ensañó Balaguer con Peña Gómez de verdad, que no ganara. Con Peña no, con Fernando Álvarez. Con don Fernando Álvarez Bogal, por unas declaraciones que don Fernando dio en contra de doña Emma. Rencoroso, Balaguer. Sumamente, sobre todo porque don Fernando le tocó a doña Emma. Uf. Le tocó a su familia. Y era muy celoso con la familia. Él no perdonaba eso. Era rencoroso, Balaguer. Sí, muy. O sea, me hiciste esa, me la vas a pagar. Lo que pasa es que Balaguer tenía que serlo. ¿Por qué, Joel? Porque él aspiraba siempre a mantener su hegemonía política y él aspiraba siempre a mantenerse en la cima del poder político. Y cuando tú aspiras de una manera tan obsesiva como aspiraba él a mantener la hegemonía de su liderazgo,
no podía perdonar, no podía perdonar. Sin embargo, Balaguer perdonó políticamente, pero no creo que personalmente. Pero perdonó. Balaguer perdonó a Wessing después de acusarlo de ser un conspirador impenitente. Sus palabras. Helo ahí, este conspirador impenitente. Ahí están los micrófonos. Hable, dígale al país, defiéndase. Y Wessing se quedó callado y lo deportó. Sin embargo, Inver McGregor sí se le paró en dos patas. Porque Balaguer, cuando Balaguer hace la denuncia de la intentona de golpe de Estado y de la intentona de su asesinato, según él lo narra, él acusa a Wessing y Wessing de conspirador impenitente, pero él dice que fue una información suministrada por un grupo de oficiales y alistados, entre los que se encuentra el general Inver McGregor aquí presente. Y Inver McGregor se le paró y le dijo, no señor, yo no dije eso. Cayó en desgracia. Lógicamente, después, en el gobierno de don Antonio, lo hicieron secretario de las Fuerzas Armadas. Aquella página en blanco aquella famosa página en blanco. Para mí eso fue un truco de cámara. Para mí él no habló con nadie. Eso es sensacionalismo. Eso sí, eso era para él. Balaguer era un hombre. Digo, era un mago de la... A eso iba. Balaguer sabía buscar view cuando no habían view. Y sabía buscar like cuando no habían like. Y sabía hacer tendencia cuando no había tendencia. A nivel... Y esa página en blanco... Eso rompió, eso fue una tendencia, rompió view, rompió like. Maquiavélico. O sea, Maquiavelo era balaguerista. Balaguer, Bosch y Peña, si fuéramos a escoger como en el deporte, LeBron, Jordan, si fuéramos a sitiarlo en, no vamos a decir en inteligencia, vamos arriba. Para mí Balaguer fue Michael Jordan. Para mí Peña Gómez fue Kobe Bryant. Y para mí, Leonel Fernández ha sido LeBron. ¿Y Bosch? Phil Jackson. Mira qué interesante el planteamiento que tú haces, porque Bosch siempre fue un armador. Claro. Forma estos partidos. Claro. Balaguer, Michael Jordan. Porque LeBron, por más puntos que mete y por más juegos que gane y por más rompe, no va a ser como Jordan. Nunca va a ser como Jordan. Nunca va a ser como Jordan. Él puede ser mejor jugador que Jordan. Claro. Él puede Creo que más récord. Óyeme bien. Va acompañado de muchas cosas. Oye bien. Porque a mí me apasiona ese debate. A mí también. Oye bien. Si tú me preguntas a mí, LeBron es mejor jugador que Jordan. Sí. Más completo, tiene más números, se desenvuelve mejor en la cancha, es más unipersonal. Jordan jugaba más en equipo. La grandeza. Pero la grandeza que tuvo Michael Jordan en la época, cuando el mundo era el mundo que eran los Chicago Bulls, no la es hoy LeBron James, ni con los Cavaliers, ni con los Lakers, ni con Miami Heat. Óyeme, ¿cómo yo te lo explico? Estoy de acuerdo contigo. Déjame explicarte algo. Tú y yo que lo vivimos. Sí. ¿Tú crees que La Roca se compara con Ya Veneno? No. Óyeme, La Roca tiene más cuarto que Ya Veneno. Sí, yo te entiendo. Es más fuerte que Ya Veneno. Tiene más mujeres, más cuarto, se ve mejor, todo mejor que Ya Veneno. Pero La Roca nunca le va a dar ni por los tobillos al campeón de la bolita del mundo. Ya Veneno, duro. Eso mismo pasa con LeBron y con Michael Jordan. Entonces, en términos políticos, para mí, Juan Bosch, Phil Jackson, es verdad. Él jugó y metió su par de puntos por par de meses cuando estuvo allá en el basquetbol colegial. Sí. Pero después, ¿dónde tuvo la grandeza de Phil Jackson? En Manillá. Entonces, ¿dónde tuvo la grandeza de Juan Bosch? En hacer la escuela de formación política, que fue el PLD en su época. Sí. Que no lo es hoy, pero lo fue en su época. Y de ahí sale Leonel Fernández, de ahí sale Danilo Medina, de ahí sale Jaime David, de ahí sale Temito Clemontay, de ahí sale Felucho Jiménez, Euclides Gutiérrez y Jorge Botello. O sea, el tipo hay que dársela. Juan Bosch creó como profesor. Para mí no hay un título que le caiga mejor que profesor. Entonces, Juan Bosch en basquetbol, Phil Jackson. Balaguer, Michael Jordan. Leonel Fernández, el de la nueva generación, LeBron. Peña Gómez, Kobe Bryant. ¿Por qué? Porque demostró tener el talento, demostró tener la capacidad, demostró tener la astucia, el desenvolvimiento, el tigueraje, el buen juego, el dribleo, el tiro de tres, la penetración, los rebotes, todo. Sí. Pero nunca llegó, no se la puso. Sí, Carmalón, que no ganó anillo. Exactamente. Sí. Víctor, yo recuerdo que en los 90... No, pero espérate. Peña no ganó anillo, pero su figura está más destacada que muchos que se la pusieron. Sí, claro. O que ganaron anillos. Claro. Y de hecho, yo lo veo de la siguiente manera, porque lo recuerdo como niño también.
Hoy el liderazgo político a nivel mundial ya no mueve tanto el sentimiento de la creencia en un ideal. Así es. Yo recuerdo hoy en la figura. Oye, yo recuerdo, estos tipos... Sí, porque cuando nosotros veíamos allá Veneno, pero nosotros veíamos Puño de Hierro y veíamos a los Broncos y a Relámpago Hernández y al Caballero Negro y al Espartaco. Y tú te acuerdas de que si llévate los Fautos y tú te acuerdas de Tamare y tú te acuerdas del Salami Indubeca. Tú te acuerdas de toda la producción, aunque ya Veneno fuera la figura. Hoy no, hoy es la figura. Me imagino que la logística para que los dirigentes vayan siempre ha existido. Pero cuando ese puente de la 17 se llenaba, había Peña Gómez, yo sentía que había un arrastre de un líder de masa, de yo quiero ver este tipo. Hermano querido, y cuando ese hombre llegó de ese aeropuerto y se paró ahí con su traje blanco y dijo, llegó tu moreno, heme aquí, la Federación Dominicana de Mujeres Socialdemócratas. Carismático, Peña Gómez. Pero yo lo admiraba. Histriónico. Te confieso algo. Sí. ¿Tú sabes por quién fue mi primer voto? No me digas. ¿Por Peña Gómez? Sí. Primera vez que lo confieso aquí públicamente. Yo voté por Peña Gómez en la segunda vuelta. Yo no voté por Leonel Fernández y el Frente Patriótico. ¡Wow! Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque a mí me dolió tanto lo que Balaguer le hizo a don Jacinto, porque es que yo estaba ahí. Sí, claro, en el círculo. Yo estaba con don Jacinto y yo me dolió. ¿Tú sabes quién estaba ahí? Que vi una foto en estos días y se la mandé. El hoy ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, diplomado de Estado Mayor, Ejército de República Dominicana. ¿Qué hacía Díaz Morfa ahí? Era mayor del Ejército Nacional, edecán militar del entonces vicepresidente Jacinto Bienvenido Peinado Garrigosa. Te voy a poner la foto para que cuando lo edite ponga la foto mientras lo estoy hablando. O sea que eso fue como un castigo de tu parte. No. Me refiero el voto. No. ¿Fue a favor? No fue por castigo. No fue que contra, no me identifiqué con... O sea, yo que el voto fue a favor de claro, Peña Gómez. Sí, un reconocimiento a ese moreno. Duro. ¿Lo conociste? Sí, claro, como militar. ¿Y te dio cariño? Oye, ¿cómo lo conocí? No, espérate. Lo conocí, oye, cómo me tocó ese moreno. 25 de octubre de 1985. ¿Qué hablo? Muere mi abuela. Yo tenía 3 años. Yo tenía 9 años. Murió mi abuela, la señora Aura Rosa Vergés, viuda Gómez. Nosotros vivíamos en Arroyo Hondo, él era síndico de la capital. Entonces, en esa época los niños no lo llevaban a funeraria, ni a cementerio, ni nada. Entonces mi casa estaba vacía, se fue todo el mundo. Todo el mundo, yo quedé solo en la casa. Y todo el mundo para el cementerio, y para la funeraria, y mi abuela, y el entierro. Yo estaba solo en mi casa. La instrucción que me dieron fue... No le abra la puerta a nadie. Claro. Y yo, con esta insistencia, porque yo pensé que me iba a tumbar la puerta. No te creo. Yo fui. Lo que tú me vas a decir. Yo fui. Cuando yo abro esa puerta, yo un carajito. Y yo veo este moreno estaba gordo. No te creo. Estaba gordo. Yo me acuerdo de eso. Yo era como... ¿Y tú sabías quién era? Claro. Yo vivía metido en la revista Ahora. Yo lo veía en la revista Ahora. Yo lo veía. Una revista que había antes en la biblioteca de mi papá. ¿Y cuando abriste esa puerta? Espérate, cuando yo abro esa puerta. Sí, pero entonces yo mirando para arriba. Claro. El moreno. ¡Sudado! Claro. Solito. Yo, él solo. Entonces él entró, ¿cómo que él entró por su casa? Como perro por su casa. No, él me hizo así en la cabeza y me dijo, ¿cómo tú estás, mijo? Y entró. Ese hombre no me dijo nada, ni buena tarde, ni saludo, ni tu papá, no, nada. Él entró. Ya estaba oscureciendo, eran como las 6:30. Él entró y yo me quedé viéndolo. Él se conocía a mi casa porque él había ido. Claro. El papá lo había escondido allá. Entonces él entró, después eso me lo contó él. Entonces él entró, papá, y se sentó, fue derecho a la biblioteca de papi. Fue con un libro, sabía dónde iba. Cogió un libro del tramo de la biblioteca de papi y se sentó a leer un libro. Yo me quedé brechándolo así. Coño, pero ese Peña Gómez, el síndico, el moreno. Entonces pasó como 1 hora, 1 hora y media. Yo ese hombre sudando. Yo no le brindé ni agua ni nada. Claro, tú estabas en shock. Y él con su pañuelo, se secaban los sudores sudando así. En la biblioteca de papi leyendo su libro. Cuando llega papi, mami, todo el mundo, mi familia, vestido de negro, el dolor, el luto, la muerte de mi abuela, tuvo un gesto que yo nunca olvido. Besó a papá. Coño, Víctor, cuánto lo siento. Y le di un beso a papi. Wow. Sudado. Y papi llorando lo abrazó. Qué
Entonces a mí me chocó. Claro. Porque yo nunca lo había visto. Yo sabía que eran amigos y yo había oído. Además, ¿tú sabes qué recuerdo yo tengo? Llamadas. Sí. Aló, doctor, a papá. Claro. Doctor, lo llama el doctor Peña Gómez. Entonces papá se levantaba y tú ves dime Peña. Tú ves este gesto de un tipo fuerte. Mira cómo me engranó, papá. Tan yo noble. Con 9 años, sí. Entonces yo veo aquello. Entonces se abrazan. Peña Gómez lo besa. Papi llora, lo abrazan. Perdóname, Víctor, que no pude ir al cementerio. No, Peña, esta es tu casa. Entonces mami, afanosa, ¿qué te brindo? Una agüita, un café, una cosa. Porque ¿qué tiempo tú tienes aquí? Sí, no, sí, yo sí, llegué, sí. Víctor Osvaldo me abrió. Sí. Bueno, pasó eso. Yo no me... O sea, yo me acuerdo de eso, pero yo, tú sabes, en mi casa mi papá vivía peleando conmigo, y sobre todo mi mamá, que los niños hablan cuando la gallina mean. Exactamente. Y entonces yo iba, papi, ¿cuándo la gallina hacen pipí? Nunca. Bueno, entonces, eso fue 85, ¿verdad? 25 de octubre de 1985. Posteriormente a eso, cuando la crisis postelectoral del 94, sí. Yo era militar. Yo había sido militar en Estados Unidos, yo no había sabía. venido, sí. Entonces yo era cadete de primer año, segundo año, yo era segundo año. Entonces, como segundo año nos sacaron de la academia para hacer servicio en la frontera con el tema del embargo. Pero ¿y cómo vas a ir tú los privilegios que tú tenías por ser hijo de Víctor Gómez Vélez? No. El viejo no cogía esa. Yo cogí piña. Sí. Sí, por enllavadito, precisamente por ser hijo de Gómez Vélez. Te daban de maldad para poner el ejemplo. Yo tenía un par de superiores que me daban la teta. Sí. En términos, en lenguaje militar, dar la teta significa amamantar, claro. ¿no? Sí, apoyar. Yo tenía un par de guardias, amigos míos que los quiero y los adoro, hoy están en importantes posiciones, superiores míos, que yo los quiero mucho, que me protegían como amistades. Sí. Pero habían otros que me tenían una tirria. Claro. Llame al hijo Gómez Vélez ahí, agárrame el moquitero. Que se siente con privilegio. Sí, y pero es verdad nunca. eso, de que ponen a los cadetes a agarrar mosquiteros. En esa época sí. En esa época yo agarraba mosquitero, hacía arañitas, hacía trípode, me daban grama, me tenía que bañar atrás de la C compañía, me iban a buscar al pasillo, yo tenía que evadir durmiendo porque me iban a buscar. No, esa era una época fuerte. ¿Cuál ha sido el político que más te ha decepcionado? Que tú has dicho, coño, ¿quién ha sido el político que más te ha decepcionado? De verdad. Coño, no sé, mira, me hiciste una pregunta ahí que me dejaste. Estoy rendeando. Sí. No sé. Pero déjame contarte breve esto de Sí. Peña. Entonces yo como militar, como segundo año, me llaman a prestar servicio en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en el recinto Santo Tomás de Aquino, en la Churchill. Entonces yo voy, vestido chamaco, con mi M16, par de lanzagranadas, o sea, con todas mis propiedades, te la asignan las propiedades por formulario. Entonces yo fui, era una escuadra, fuimos como 6, 7 hombres. Entonces yo me puse de servicio en la puerta de la Lincoln. Papá estaba ahí adentro y yo lo identifiqué porque vi a Holguín en ese momento, hoy capitán de navío, Holguín Terrero, está en China como agregado militar, y entonces yo vi el vehículo y dije, pero ese papi está ahí. Aquí? Sí, pero yo no podía ir. Dije, dime. Además, Holguín era superior mío. En ese momento Holguín era teniente de navío, yo creo que era capitán. Pero contento de verlo, porque sí, por lo menos un respaldo. No, yo dije, coño, papi está aquí, cuando salga yo lo veo. Claro. Entonces ya yo ubiqué dónde estaba la jipeta de papi, era una Montero de esa para vieja. Salir huyendo Para ir a saludar a mi vieja. Claro. Entonces yo estoy ahí chequeando la jipeta. Entonces yo estoy ahí. Y en medio de un receso, papá estaba por la comisión del Partido Reformista. Sí. Y Peña estaba, ya tú sabes, el Pacto de la Democracia y Monseñor Agripino mediando. Y entonces sale el moreno. Y entonces sale Once Again. Entonces mi referencia fue, yo tenía en el 94, yo tenía ¿cuánto? Yo tenía en el 94 16 años, 17 años. Entonces imagínate, 17 años y yo lo había visto cuando yo tenía 9, hacían 8 años. 8 años. Entonces cuando lo veo, yo quería ir. Entonces no me atrevía, estaba tensa la situación, yo estaba al tanto. Sí. Ahí dije, ¿qué hay, Peña? No, yo no me atreví, No me atrevía, pero fui, le taconeé y lo saludé militarmente. Respetuosamente, señor, permítame dirigir la palabra. En Porten. Cuando tú estás en Porten es que tú le presentas respeto al superior. Yo fui en Porten y le taconeé. Respetuosamente, señor, permítame dirigir la palabra. Yo creo que él se sorprendió de ver que un cadete segundo... Fácilmente me cancelaban a mí por freco, hablando con el líder de la oposición. Claro. Entonces yo fui, le taconeé, pan, y duro que le taconeé, y con espíritu. ¿Te reconoció? No. Respetuosamente, señor, permítame dirigir la palabra. ¿Y usted? Dígame. Respetuosamente, señor, permítame informarle de quién yo soy hijo. Dígame. Yo soy hijo del doctor, de su amigo, el doctor Víctor Gómez Vélez. Y me acuerdo de usted cuando usted fue a darle el pésame a mi abuela. Que yo le abrí la puerta. Le dije ahí. Me abrazó y me dijo, nunca yo hubiese imaginado que tú eres hijo de Víctor. ¿Y qué tú haces en la guardia? Respetuosamente, señor, cadete segundo año, Gómez Casanova, Víctor Osvaldo, ejército, en Porten. Sin relajarte. En Porten, sin relajarme. Y fue y me abrazó.
Me dijo, mijo, qué gusto me da verte. Tu papá está ahí, que no quiere que yo sea presidente. ¡Mentira! Yo se lo conté a papi cuando salió. No, entonces yo estaba llegando a la jipeta. Entonces cuando papi salió, papi no sabía que yo estaba ahí de servicio. Entonces fui y lo vi. Pero a Peña fui y le taconeé. Y a papi le dice, ¿qué hay? Pss, pss. No, le dice, pss, pss. Y cuando él se volvió... Entonces fui y le conté, papi, adivina quién salió que estaba ahí, Peña, y fui y le dije tal cosa. Me dice, la verdad que tú eres fresco, muchacho. Mierda. Y le dijiste, dijo que tú no quieres que sea presidente. Y le conté, y le dije, me dijo Peña que tú estabas ahí peleando con él porque tú no quieres que él sea presidente. Pero tiene que ser vivido. Sí. Todo eso. Sí. ¿Ya pensaste en el político que te decepcionó? ¿O no? ¿O no lo quieres decir? No, te lo estoy buscando. No, yo te lo digo. Espérate, te voy a decir. Político que más me haya decepcionado. Personalmente, históricamente. Porque tú sabes que personalmente tú tienes situaciones que tú dices, concho, yo pensé que Joel iba como la produce, como puedo producirlo yo, cualquiera. Correcto, cualquiera de nosotros. Coño, político que más me decepcionó. Coño, si no te decepcionó ninguno, no importa, no pasa nada. Es que no, pero que históricamente tengo que buscar una metida de pata. No, pero pues eso que no. Sí, tiene que haber. Yo me acuerdo, yo te lo digo. Mencionaste ahorita a Agripino. Sí, Monseñor Agripino. Mencionaste a Agripino. Sí. ¿Era tan bueno como se pintaba? Quique Antún. Quique Antún es el político que más me ha decepcionado. ¿No son amigos hoy? Es que mi hermano, lo quiero y lo adoro. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque ha sido un político muy vilipendiado, muy acusado injustamente, muy calumniado, muy... óyeme... La decepción que Quique me ha causado es que nunca salió a echar el pleito. Y me consta de su sufrimiento, y el de Doña Gachi, su mamá, y el de su esposa, y el de sus hijos. ¿No será que se habrá acomodado del poder? No, Víctor. No. Le tuvo miedo a Balaguer en el momento en que no debió habérselo tenido, porque él lo confrontó. Sí. Pero entonces él lo confrontó, y cuando ya Balaguer estaba... a tiro ejipa que da noqueado para él asumir el liderazgo del partido. Se dobló. ¿Sintió el ki? Sí, se dobló. Entonces, no sé si eso cabe dentro de decepción. Sí. Incluso una decepción Pero sana. yo lo he hablado con él y a mí y debo decirte algo. Me consta que Quique así... Y óyeme una cosa. Don Federico murió en un momento en que a Quique y a su familia lo golpearon y lo calumniaron y lo vejaron de manera muy... abusiva y muy injusta en un gobierno que él fue el que hizo que pudiera. Porque te voy a decir una cosa, Balaguer fue que le levantó la mano a Leonel Fernández, pero quien llevó a Balaguer a levantarle la mano a Leonel Fernández fueron Quique Antún, Leo Mato Berrido y Donald Reed Cabral, con el padrinazgo de Manuel Guaroa Liranzo. Sí, que era un combo. Sí. Oye bien, Balaguer visualiza la carta de Leonel Fernández para evitar el triunfo de Peña Gómez por ejemplo, voy a confesar algo aquí, perdóneme, don Quique. Me contó Quique, y después lo confirmé con doña Peggy, que Quique fue a la Internacional Socialista a entrevistarse con Peña. Peña lo quería mucho, ellos eran buenos amigos. Y Quique fue y le dijo, pero Peña decía que Quique le había hecho el fraude del 94. Entonces, que fue de las cosas que siempre... A Quique era que se le pegaba todo. Sí. Entonces Quique fue y le dijo, Peña, no te puedo decir que es un mandado de Balaguer, porque él no me dijo, ve y díselo a Peña. Pero yo interpreto esto. Pero Balaguer me dijo esto y yo le pregunté que si podía venir a decírtelo y él me dijo que sí. Por lo tanto, no es un mandado, pero él sabe que yo estoy aquí diciéndotelo. Correcto. ¿Qué pasó, Quique? Búscate otro candidato a la vicepresidencia que no sea Fernando Álvarez Bogar y prepárate para que asuma el poder el 16 de agosto del 98. Porque Balaguer tenía ese rencor con Fernando Álvarez Bogar. O sea, que no fue tanto por Peña, fue por Álvarez Bogar. Wow, la historia, para que tú veas cómo un cambio en la historia pudo haber cambiado todo el curso. Y después, no porque desconfiara de Quique, sino por la cercanía que tuve en el PRD, gracias al ingeniero Miguel Vargas, con doña Peggy Cabral, me atreví a preguntarle un día, doña Peggy, ¿es verdad esto? ¿Y te lo confirmó? Me dijo que sí. Y me dijo otra cosa. Ahora voy a cometer otra. Bueno, no es una indiscreción porque son cosas de la historia. Sí. Después me contó doña Peggy que Quique volvió como a los 15 días o 20 días a decirle, Peña, ahora sí vengo con un mandado de Balaguer. Que quite Álvarez Bogar. No, que hagamos un pacto.
de que Balaguer gobierne 2 2 años y tú del 2 16 años, de agosto. y lo rechazó Peña Gómez. No, me contó Quique, porque entonces yo hice al revés. Después que Peggy me contó eso, yo cogí por donde Quique. A confirmar. Don Quique me contó doña Peggy tal cosa y me dijo, sí, es verdad. Entonces Quique me dijo que Peña lo aceptó y que la respuesta que Peña le mandó a dar a Balaguer con Quique fue que sí. Y después ellos se juntaron en la Biblioteca República Dominicana y Peña se lo confirmó a Balaguer que sí, que aceptaba el 2 y 2. Pero después me contó doña Peggy y también Quique que entonces Peña Gómez consultó a don Hugo Tolentino, a don Tirso Mejía, a Ibelice Prats, a Milagro Ortiz, a esa dirigencia rancia PRDista. Que le dijeron y que entonces tú vas a entrar a la presidencia de la República por la puerta de atrás. Exacto. Y tú vas elecciones. Y convocó elecciones y Balaguer le sacó un gallito de Villajuana y le dio un golpe de bolsón. Perdió su oportunidad de haber sido presidente de la República. Te preguntaba ahorita y quiero conceptualizar esto contigo. Agripino y el ex cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez. No es ex. Sigue siendo. Ese título es vitalicio. Sí, es correcto. No sé, yo he tenido mis reservas siempre con esas dos figuras. Siempre las he tenido. ¿En qué sentido? En el sentido... Un tipazo, don Nicolás. No tuve el placer de conocerlo personalmente. Incluso llevo su apellido. Un tipazo. Pero... Mira, y unos... cojones grandes. Yo lo vi actuar. No fue que me lo contaron. Yo fui testigo de un par de situaciones. Y todo era por amor al pueblo, Víctor. Ahí había cúmulo de poder. Te voy a decir algo. Mucho cúmulo de poder. Pero te voy a decir algo. Sí. Por su íntima convicción. Él pudiera estar... Porque era humano. Es humano. Sí. Es humano. Sí. Y ningún humano es infalible. Pero cuando él te abrazaba una causa y te defendía una causa, genuina. Era porque él creía en esa causa al 100%. Y radical. Monseñor Agripino no. Monseñor Agripino, y para mí las diferencias más marcadas entre ellos dos... Eran elitistas los dos, ¿eh? Mira, Joel, y tú lo sabes, Víctor. No, te voy a decir algo. No es que fueran elitistas, es que... Nicolás era el sacerdote de los ricos. Te voy a explicar. En los últimos años de sus vidas de actividad eclesiástica activa, se les veía compartir más, tenían más relaciones y ocupaban más sus agendas y sus tiempos, compartiendo con elementos de grande poder económico y político y social político, claro, que en la labor de un sacerdote de arquidiócesis o de parroquia. Correcto. O sea, era muy raro tú ver a Monseñor Agripino ¿eran en una parroquia o no eran elitistas? Yo no creo que fueran elitistas por su comportamiento personal, sino por su agenda diaria, como te acabo de mencionar. No te puedo decir que lo Yo voy eran. a conversar contigo un rumor que yo siempre he escuchado. Dale. Que ambos mantenían relaciones con mujeres. No me consta. No me consta. Con toda sinceridad te lo digo. Pero, ¿qué te dice la intuición? Mira, Joel. De hecho, hay un famoso caso, no sé si lo recuerdas. Sí, claro. Que se acusa ya en la posterioridad de una señora que salió un video. Que dice que, sí. Y que en efecto sí conocía al cardenal. Y aparentemente de manera cercana porque hay fotos, hay videos. Una mujer que se ve que era espectacularmente hermosa. Mano, son hombres. Yo nunca he estado de acuerdo con el celibato, por ejemplo. A mí me parece el celibato una condena a uno de los principales mandamientos del mismo catolicismo y de la Biblia, que es la familia. ¿O no? Mira, Joel. ¿Fomenta o no fomenta la familia el catolicismo? Oye, Joel. Entonces, ¿por qué tú privas a los líderes de la iglesia a que tengan esa familia? Oye, Joel. Tú dijiste, ahorita son hombres. Nos estamos metiendo... ¿Te acuerdas para dónde se metió el submarino que lamentablemente explotó con el tema del Titanic? Me parece interesante tocar esos temas. Espérate. ¿Tú sabes dónde yo estudié? ¿Dónde yo me crié? Me imagino que en un colegio católico. En el Vaticano. Mi padre fue embajador ante la Santa Sede. Entonces yo tuve el privilegio de conocer y compartir con el Santo Padre, hoy santo, Juan Pablo II. Entonces, la ventaja de un niño criarse y educarse en el Vaticano es que a ti en historia te cuentan de las catacumbas. Claro. A mí no me lo contaban, me lo enseñaban. Te lo enseñaban, correcto. Entonces, hay muchos temas de teología y de doctrina
de la fe y del cristianismo y de historia del cristianismo, que gracias a Dios he tenido la oportunidad de aprenderla de primera mano, de ser un vaticanista. Y el celibato es uno de los temas que en mi adolescencia más me apasionaron y que más lo estudié y lo busqué. Yo tampoco estoy de acuerdo con el celibato, pero Monseñor Re, que fue uno de los cardenales más cercanos al Papa Juan Pablo II, sí, me dio una explicación un día, siendo yo un mozalbete, porque yo he sido freco de chiquito. Sí, sí, sí. Si las mujeres se les hubiese permitido formar familias con los sacerdotes, quizás la Iglesia Católica no hubiese podido subsistir estos 2023 años que ha subsistido. ¿Por qué? Te cuento por qué. La estructuración jurídica, la estructuración directiva, jerárquica, parlamentaria de la Iglesia, con que está diseñada el derecho canónico, la organización que me de la parece Iglesia. machista, ¿eh? Y pico. No. El machismo empieza por la Iglesia. A nivel Dios. Pero bueno, para mí. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Si los sacerdotes tuvieran esposa y tienen problemas con las esposas y tienen divorcios y tienen hijos fuera del matrimonio y tienen situaciones de partición de herencia y tienen una serie de situaciones que son normales en las parejas no eclesiásticas, no de la iglesia, pero tuvo la iglesia problemas de índole también, de carácter sexual y de pederastía. Exactamente. Imagínate si los tuvo o si los ha tenido en la historia siendo prohibido. Imagínate si alguna persona dice, no, a lo mejor si fuera permitido no sucediera. No, existía una época, sobre todo cuando la Inquisición, de una cultura muy distinta a lo que vivimos hoy día. Entonces yo creo que el Papa Francisco, lástima que esté tan viejito, lástima que el Papa Francisco... Tiene una visión revolucionaria. Óyeme, qué pena que el Papa... Mira, oye como... Tú eres católico, Víctor, entonces. 100%. Formado en la Iglesia Apostólico y romano. Sí, formado y educado. Pero ¿qué pasa? Yo soy un católico que estoy de acuerdo con el matrimonio de las personas del mismo sexo. Claro. Yo soy un católico que está de acuerdo con que la mujer tiene libre derecho a elegir sobre la vida que lleva en su vientre. Yo soy un católico que está en cuestionamiento sobre ciertas acciones de mi iglesia y por eso no me diga que yo no soy católico. O por eso no me diga, estoy de acuerdo contigo. Yo tengo mi íntima convicción. Claro que sí, además entonces, eres un ser humano pensante también. Y tengo mi derecho, ¿verdad? ¿Qué es lo que me parece que ha pasado con el catolicismo? Que se ha resistido a la reinvención. Y entonces el Papa Francisco está llamado a perder esta batalla por su longevidad. Sí, es verdad. Porque estos cambios que él ha venido proponiendo y esta revolución que él está generando, que ha tenido, tú no te imaginas el pleito que hay en esa curia romana. Sí. Tú no te imaginas. No, yo sé. Y el sínodo ahora el en contra y todo. Y todo No. Entonces, a él haber empezado a echar este pleito ya tan viejito y tan debilitado, que no lo va a poder terminar. Yo lamento que el cardenal Jorge Mario Bergoglio se haya convertido en Papa Francisco. Tan viejito. Mira, hay dos líderes mundiales que yo lamento que su papado y su presidencia le haya llegado en el otoño de su vida o en el invierno de su vida a ambos. Sí. El Papa Francisco y Joe Biden. Joe Biden se preparó. Yo creo que desde que él estaba en la barriga de su mamá para ser presidente de Estados Unidos. Es verdad. Y tú sabes que yo prefiero, Dios me perdone, y no soy quien para juzgar, a mí no me gusta juzgar, pero yo hubiese preferido que Joe Biden, cuando yo comparo a Joe Biden con Hillary, tú me dirás, no, pero por lo menos Joe Biden llegó y Hillary no. Es que hubiese sido mejor que no llegue. ¿Tú sabes por qué? Porque no hubiese llegado. No llegó en plena y capacidad. te pasa lo que pasa con Peña. Tú sabes que si Peña hubiese sido presidente, no tuviera la mística de su figura. Sí. ¿Tú entiendes, verdad? Es verdad, Porque, claro. Entonces, si Joe Biden no hubiese alcanzado la presidencia, tú te hubiese quedado con la duda. Por ejemplo, mira lo que tú me preguntabas ahorita, don Jacinto. ¿Tú sabes el tolete presidente que este país se perdió, don Jacinto Peinado? Sí, es verdad. Pero gerente del diablo. Hubiese sido un tolete presidente. Ahora, mal candidato, no había otro. Es verdad. Miguel Vargas. Tú quieres un presidente. Óyeme, poca gente aquí conoce a Miguel como lo conozco yo y lo he visto actuar. Miguel se hubiese dado un tolete presidente en este país. Pero candidato no. Pero déjame decirte algo. Danilo era más mal candidato que Jacinto y Miguel Vargas juntos. Pero llegó y mira qué buen presidente para mí. Aunque otros no lo compartan, para mí ha sido uno de los mejores presidentes de la historia. Yo creo que la historia tiene que reivindicarlo en muchas cosas.
Dame un nombre solamente. ¿Quién es el presidente que mejor le ha hecho a este país? El que más bien le ha hecho a este país, el que mejor le ha hecho a este país. ¿Quién es? Dame un nombre. Joaquín Balaguer. Wow. Dame un nombre si te pregunto qué es el Partido Reformista hoy. Un partido de la historia. Punto. Dame un nombre, ¿quién debió hace mucho tiempo ser alcalde de la República Dominicana, de Santo Domingo? ¿Quién debió? Que no ha sido. Que tú entiendes que hubiese, Que hubiese sido un tolete de alcalde. Un tolete de alcalde. Miguel Vargas. Miguel en Vargas. 98 aspiró alcalde. Sí. Y tenía unos planes, yo lo vi. Lo vine a ver 20 años después, es un pero lo vi. desarrollador. Sí. Miguel Vargas. Domingo Contreras. Pienso que no hemos perdido un gran alcalde. Domingo Contreras. ¿Vas a volver a la política? No. No. Decidido. Radicalmente. En ninguna faceta. O sea, un presidente te llama ahora y te dice, Víctor, mira, yo quiero que tú seas ministro de tal cosa. Le digo que hable con Antonio y con Marco Malepín. No. Mira, te cuento, te digo por qué. ¿Quieres que te confiese algo? Te conozco hace muchos años y te conocí funcionario, te conocí diputado, te conocí candidato y creo que es el tiempo en que más relajado te he visto. Así y es. disfrutando más tu vida. Todo el mundo me lo dice. No sé si Todo el mundo me lo dice. O sea, estoy viendo a Víctor. Con la muerte de mi papá. Sí. Que no lo supero, que estoy en duelo. Que con eso voy a cerrar. Pero estoy viendo a Víctor pleno, disfrutando, habiendo aprendido de las experiencias, pero estoy viendo a Víctor donde tenía que estar. Te digo por qué. ¿Por qué? Lo que a mí me motivó para ser político fue el ejemplo de mi papá. Y tu papá irse cerró ese ciclo. Yo lo que quería era ser como mi papá. Yo lo que quería era que mi papá me viera siendo él. Wow. Lo que a mí me motiva, o sea, ¿por qué yo quería ser político? Te entiendo. Para discursiar como yo veía a mi papá discursiando, claro. Para gerenciar como yo veía a mi papá gerenciando, para ayudar como yo veía a mi papá ayudando. Mira, Joel, yo amo tanto a mi papá, yo le doy tantas gracias a Dios por yo haber tenido el privilegio de ser hijo de mi papá y llamarme como mi papá. No hay un día de mi vida, donde yo no me encuentre con una gente en la calle, o que me llame por teléfono, que me ponga un mensaje, que me escriba un DM, diciéndome, yo te conocí cuando tú eras chiquito porque tu papá ayudó a mi mamá con tal y tal cosa. Wow. Tu papá me hizo tal y tal cosa. Entonces yo quería ser como mi papá. Mira por qué yo soy político, o por qué yo fui político. Mi mamá era demasiado jodona. Lo sigue siendo. Yo jode más ahora, perdón, mami. Ella jode más ahora que cuando yo era chiquito. Entonces mi casa estaba dividida en dos. Sí. Era una casa grande en Arroyo Hondo, entonces tenía el patio y la piscina en el medio. Entonces de este lado estaba la casa. ¿Tú has visto la película, la serie de Game of Thrones? Sí, claro. Mi casa era como los 7 reinos, pero con 2 reinos. Entonces mami era la Lannister. Sí. Y entonces para acá de este lado estaba los Lannister y estaba... ¿Cómo era que se llamaba la tierra de los Lannister? Magic Kingdom, no, Magic Kingdom no. La tierra de los Lannister. Sí. Entonces estaba mi mamá y los Lannister. Y hay que levantarse a esta hora, y comer a esta hora, y bañarse a esta hora, y cortarse las uñas y la cosa. Y mami era guardia. Entonces, del otro lado del patio, que tenía una entrada por la otra calle, estaba la biblioteca de mi papá. Y eso eran reuniones y políticos, y llegó gente y salió gente. Entonces yo, saliéndole huyendo a los Lannister, te nutriste me de metía, todo esto. Exactamente, yo me iba para Invernalia. Es verdad. Para allá, para el muro, para los caballeros, para la Night Guard. Sí. Yo me iba para allá. Entonces, con papá, yo, mientras los niños montaban bicicleta, yo leía los clásicos. Mientras los niños salían a jugar parché, y a jugar canica, y a jugar el topao y el escondido, yo estaba oyendo que si Corporán va a ser síndico, que si los regidores, que si Lalita, que si Juan Marichal, que si... Me crié en eso. Sí. Entonces mi papá, yo oía cuando decía, bueno, mañana salimos a las 5 de la mañana que vamos para Neiva. Entonces yo oí, Neiva, 5 de la mañana, entonces yo iba, papá, yo me levantaba, yo pasaba la noche en vela. Entonces a las 5 no perderte eso. Óyeme, cuando papi salía, estaba yo en la marquesina ya con mi bultico. Que no había forma de dejarte. ¿Tú te acuerdas del chavo? Con un palito y un bultico. Que no había forma de dejarte. Así mismo. Hola papi, buen día. No, papi, que yo oí que tú vas para Neiva, yo quiero ir contigo. Entonces yo me crié con inodoro y lavamano, y cuando yo llegué a Villa Jaragua, que tú veías que no había... donde Luis José González Sánchez, teniendo yo 7, 8 años, fue la primera salida política que yo hice con mi papá, yo veo que papá llega, entonces yo veo la letrina.
entonces yo quería hacer pipí. Entonces yo estaba buscando un inodoro. ¿Qué es esto? Pero entonces después quería hacer número 2. Y no había papel, era una tusa. Aplatado. Y mano de plátano, Sí. hoja de plátano. Sí. ¿Verdad? Entonces, en la casa adentro de don Luis José y de su hijo de Nápoles, no había puerta. Era una sábana. Y el piso no era piso, Tierra. no era mosaico, era piso de tierra. ¿Eso te aterrizó entonces, Víctor? No, entonces yo viví aquello. Y entonces yo espérate, entonces llega papá, el dirigente de la capital, con su séquito, ¿verdad? Sí. Y todo el mundo, y una caravana, 3 vehículos, Sí, pero en sí, esa época eran 50 horas. Sí. Entonces llegaba, papá tenía un Toyota Crecida. Diablo. Entonces papá llegaba, entonces a papá no habían vaso plástico en esa época. O de cristal, Entonces, o de jarro. Espérate, entonces a papá le llevaban un vaso de vidrio con florecita, Sí, con su hielo picado, Sí, con sí, un picayelo, que lo cogían de un bloque que estaba en el piso, Sí. y yo veía cómo cogían la cubeta con agua y lluvia. Diablo. Entonces yo veía que le llevaban a papá una limonada en su vaso de vidrio, vidrio sí. con su florecita. Y entonces a todo el mundo un galón con un jarro de aluminio que se lo pasaban todo el mundo Para que de todo uno el en mundo uno. se vaya Entonces sirviendo. entonces yo veía que todo el mundo le ponía la boca al mismo jarro. Ajá. Entonces yo me quedaba como ¿Y en qué shock. es esto? Entonces cuando uno entonces vi los muchachitos con la barriga Es lo explotándose. que te digo, que eso te hizo contractar la vida de una manera. Caminando en la tarbia y yo le veía el humo y yo decía, pero yo le ponía la mano y estaba caliente. Bueno, viví todo eso. Entonces cuando nos íbamos en el camino, salimos de Villajaragua para los toros de Asua. Entonces cuando íbamos en la carretera yo le pregunté a papá, papi, ¿qué tú haces? Me dice, ¿cómo así? Me dice, ¿qué es lo que tú eres? Ajá. Entonces me dijo, yo soy abogado. Digo, sí, pero ¿y esto? Me dice, esto es la política. Entonces yo le dije, ¿qué es la política? Entonces él me dijo, mira, mijo, cuando tú eres médico, tú puedes ayudar a algunas personas en temas de salud. Claro. Cuando tú eres abogado, tú puedes ayudar a algunas personas en temas de Legales, justicia. claro. Cuando tú eres ingeniero, tú puedes ayudar a algunas personas en temas de construcción de obras. Claro. Pero cuando tú eres político, tú puedes ayudar a todas las personas en todas las áreas. Wow. Entonces, cuando papi me dijo Esa eso, definición te embrujó. yo dije, wow, mi papá es Superman. Claro. Y como yo amo y admiro tanto a mi papá, yo dije, Claro. yo quiero ser como mi papá. Entonces yo entro a los medios porque mi mamá es que me dice, mi mamá es que me manda, yo con 12 años, por donde Teo Vera en la 91, a poner disco Ajá. y a cortar periódico con doña Donaida para aprender a trabajar. Entonces, cuando yo entro a la política porque quiero ser como mi papá. Entonces, ¿qué pasa con la política? Yo entro a la política porque yo quiero ayudar a gente como yo veía que mi papá ayudaba a gente. Entiendo. Y yo veía que a él le agradecían. Y yo Sí. veía que mi papá era lo más grande Sí. en el mundo porque ayudaba a gente. Sí. Entonces yo quería ayudar a gente. Entonces cuando yo entro a la política, yo no me siento mal. Yo me siento un privilegiado de Dios y un agradecido Claro. de Dios. Y yo fui creciendo y yo fui escalando políticamente. Desde muy joven, yo empecé muy temprano. Pero ¿qué pasa, mi querido Joel? Que yo me di cuenta que en la política, mientras tú más peldaños escalas y más vas subiendo, menos tiempo dedicas a ayudar a la gente. Es verdad. Te digo por qué. Es verdad. Porque pierdes el contacto con la gente. Es verdad. Y tu mundo se convierte En una burbuja. en un círculo Es verdad. donde tú lo que tienes es que invertir más tiempo en aclarar mentiras, Sí. cuidarte de los chismes, Sí. evitar las zancadillas, Sí. evitar que te metan en un lío con algo que dijeron que Sí. tú hiciste o Sí, dijiste. sí. Entonces, Joel, mientras yo más fui creciendo políticamente y más posiciones encumbradas fui alcanzando, más chisme, más zancadilla. Mi hijo Edwin, mi segundo hijo, me dio una gran lección un día. Miguel Valga lo agarra y lo convence para que vaya como candidato a regidor con Hugo Veras. Ujú. Y yo le digo que yo no quiero. Y le aconsejo que no se meta en la política. Y le di el mismo consejo que mi papá me dio, porque mi papá después, cuando yo empiezo a trabajar con don Jacinto y en la juventud del partido, me dijo que no me metiera en la política y lamento no haberle hecho caso. Porque papá me dijo algo que yo no lo entendí en ese momento. Me dijo, ¿pero por qué tú quieres ser político? Papi, pues yo quiero ser como tú. Es que era otra época, mi hijo. Claro, claro. Era otra época. Tú no tienes Balaguer. Momento histórico diferente. Ok. Y además recuerdo que me dijo, si tú lo que quieres es ayudar a gente, tú vas a poder ayudar más gente desde el gobierno de la mañana en la Z que como Claro. diputado. Y es verdad. Es verdad, es verdad. Tú ayudas a más gente aquí, Es ver- Joel, que un que ministro. por eso- Y la gente tiene más acceso a ti a través de un DM Sí, que a sí, un sí, sí. ministro. Y por eso nunca me ha interesado la política Ok. desde esa perspectiva. Entonces, pero yo no le hice caso. Sí. Entonces yo le quise traspasar el consejo a Edwin que mi papá me había dado a mí.
Entonces Edwin me agarró y me tumbó el argumento con lo siguiente. Me dijo, papi, ¿por qué? Yo le dije, porque papá me aconsejó y yo me arrepiento de no haberle hecho caso y tú tienes que hacerme caso a mí, mi hijo. Ponte a terminar tu carrera, ponte a trabajar, a negocio, dedícate a lo que a ti te gusta. A él le gusta el entretenimiento, el espectáculo, trabaja con mi hermano Maeno. No te metas en la política. Entonces él me dice, papi, pero es que desde que yo nací, yo te estoy viendo hablando de la importancia de que los jóvenes entren a la política y que se dediquen a la política. Yo lo que la te política... estoy haciendo caso. Entonces yo estoy siguiendo. Digo, sí, mi hijo, pero... Y entonces yo le iba a decir, yo lo pensé. Eso es a los jóvenes, pero no a mi hijo. Pero entonces me vi en el espejo y dije, pero una doble moral. Claro, no tiene calidad moral. Exacto. Claro. Entonces me cayó la boca. Un niño que en ese momento tenía 18 años. No lo había cumplido los 18. Y entonces yo me freno y digo, sí, mi hijo, tú tienes razón. Eso es lo que yo he dicho. Pero yo me he ido dando cuenta sobre la marcha que hay situaciones que no son buenas. Entonces me dice, papi, ¿y cuál es el problema de la política? Yo ven para contarte, mira, la hipocresía, lo malo agradecido, los traicioneros, lo mala gente, esto, y le leo una retagila, un litín. Entonces cuando termino me dice, papi, pero eso no es en la política. Eso en todos lados. Y es verdad. Digo, mira, mijo, ¿dónde es que tengo que firmar la vaina esa? Vete pon de Hugo y vete pon de Miguel y vete. Tú sabes que me quedo con el recuerdo de tu papá, de ese café que nos tomamos en la zona colonial que yo andaba. Tuve el privilegio. Eso fue tan bonito. Coño, que andábamos con mascarilla y guantes. Claro. Y entre con la pandemia en su buena. Y a partir de ahí, ya yo te respetaba y te quería. Diablo, sí. Empecé a respetarte más para ver cómo cuidabas a tu padre. Y fue tan agradable sentarnos en Segafredo. Yo tengo la foto. Claro. Nos sentamos tu padre, tú y yo. Y eso fue una mañana hermosa que nos tomamos un café, hablamos. Y para mí fue muy emocionante. Dijo, yo no te lo dije ese día, te lo voy a contar ahora. Me dijo, ese no es el que brinca contigo en la televisión. Me encantaba. ¿Sabes por qué? Porque vi a tu padre inocente, vulnerable. Ay, sí. Y como tú lo cuidabas, mira qué paradoja de la vida. La vida pone al lugar de uno en el lugar del otro. Tu padre te cuidó, cuando te llevó de la mano. Hay cosas que tú no entendías que te explicaba. Y yo vi cómo tú hiciste eso con tu padre. Tu papá era un niño en ese momento, al que tú guiabas, al que querías, al que con comprensión lo impulsabas. Y eso para mí... Que no se me fuera a caer. Yo tenía miedo que no me fuera a tropezar. Te veía, Víctor. Y es exactamente lo que tu padre hizo contigo toda la vida. Así es. Qué bonito regalo, viejo. Gracias, de poder... viejo. A ver que el ciclo de la vida de tu padre haya terminado así, que tú hayas sido parte de eso de esa manera. Coño, pero no quería que me muriera. Lo sé, pero es parte de la vida. ¿Y sabes qué te tiene que quedar? Lo bien que lo hiciste, Víctor. Coño, Joel, pero eso... Duele. No me lo dices, pero no eso... duele y nunca se supera. Pero yo estoy seguro, piénsalo de la siguiente manera. Imagínate el que pierde un ser querido como su padre, quizás peleado, teniendo años sin haberle hablado, sin haber hecho lo que podía, sin haber correspondido al amor brindado. Tú lo hiciste todo. Y el dolor es el mismo. Pero creo que tú cuando estás contigo mismo, dices, yo hice todo lo que tenía que hacer por mi padre. Pero siento que me quedó... Yo quisiera poder tenerlo. Yo lo abracé mucho, pero yo quisiera abrazarlo más. Yo lo besé mucho, quería besarlo más. O sea, a veces me viene ese vacío. Yo tengo un gran amigo que se llama Juan Carlos Carraco, que es un doctor, que él fue que me preparó para la muerte de mi papá, porque él se le murió su papá. Él era muy apegado a su papá como yo, y a él se le murió su papá como un año antes que a mí. Y él me fue diciendo todo lo que papá, todo lo que yo fui viviendo con papá. Él me dijo, mira, va a dejar de caminar, después va a querer dejar de comer, después va a querer dejar de hablar, después va a querer... Y todo me iba saliendo. Y él es médico. Y cuando mi papá murió, quien estaba al lado de papá era Juan Carlos, el coronel Carrasco, Natalí. Y yo le agradezco tanto a Juan Carlos. Entonces Juan Carlos me decía, bésalo, abrázalo, cuídalo, atiéndelo, y yo lo hacía y me salía y yo tengo tantos bonitos recuerdos y él, coño, pero... Te entiendo. Y miren, a mí no me gusta, o sea, yo me siento... Pero que le sirva al que tiene a su papá, al que tiene a su mamá. Yo tengo una situación también, o sea, mi mamá, después de la muerte de mi papá... Es normal. Es normal. El que tenga a su papá y su mamá, mira tú con tu mamá, o sea, el que tenga a su papá y su mamá,
que lo valore, que lo aproveche, que comparta con ellos. Yo no me arrepiento y yo me... Mira, yo le doy... Mira, yo oro todos los días. Y por lo primero que yo... Mi primer punto en mi oración con Dios, mi primer punto, gracias Dios mío por haberme dado el privilegio de ser hijo de mi papá. Qué chulo. Y por haber vivido con mi papá todo, y por haberme lo dejado todos los años que me lo dejaste, y por yo llevar su nombre, y por yo tener todos los recuerdos y las experiencias que yo tengo con mi papá. Pero es verdad, o sea, sí, yo me porté bien, él me quiso, yo lo quise, tuvimos una bonita relación, sí, pero él me fue y yo no me... Entonces, el que tenga a su papá, que vea el privilegio de lo que tenía su papá, que vea perdón, que vea óyeme, no hay cosa más grande que tenía su papá, la dicha de tener... Y si tú estás peleado, yo peleaba con mi papá. Claro. Yo peleé con mi papá. Claro. No una vez, no muchísimas veces. Claro. Por él. Por él, yo peleaba más por él que por mí, porque yo le decía, coño, papi, que tú tienes que hacer esto, no te dejes joder a tal cosa, di esto, di lo otro. Coño, me fue mi papá, me fue. Yo quiero felicitarte, Víctor, por ese testimonio que yo sé que le va a servir a mucha gente, por todo lo que sé que querías a tu padre. Y creo que con lo bonito que nos quedamos de esto es con su recuerdo, con su recuerdo, con su impronta. Y creo que ahora, mira cómo se alinea todo, estás dedicándote más tiempo a ti, a mis hijos, a mi familia. Así es. Correcto. Así es. Y creo que eso es una gran cosa, porque yo creo que la historia de los hombres no se mide como comienza, sino como termina. Sí. Entonces, también a papi me lo jodió la pandemia. Sí. Sí. Porque mi papá estaba sano, mi papá no murió enfermo, gracias a Dios. O sea, mi papá no tuvo ninguna situación de salud, de enfermedad. Mi papá se cansó de vivir. Claro. Estaba trancado, dejó de salir, dejó de ver gente, dejó de leer, dejó de ejercitar sus músculos físicos y el cerebro, que es el principal músculo. Yo tenía pleito con mi mamá, pero hoy la comprendo. En ese momento no la comprendía, pero hoy la comprendo. Porque, por ejemplo, yo le decía, no, mami, yo lo quiero sacar, yo quiero salir. Bueno, ese día que fui. Claro. Tú no te imaginas el pleito que yo tuve con mami ella esa preocupada mañana. para que no lo expongas. Y yo en ese momento yo peleaba, pero yo le decía, no, mami, pero es que yo quiero. Pero hoy la comprendo porque es verdad, quizás si yo lo hubiese sacado más, lo hubiese puesto más, me lo hubiese dado un COVID, me lo hubiese muerto. Bueno, pero también pienso en el equilibrio de estar encerrado y poder disfrutar también de esos últimos momentos. Sí. Víctor, yo creo que hiciste todo lo que estuvo a tu alcance y lo hiciste muy bien, viejo. Gracias, disfruta este momento. Me siento muy bien de ser tu pana, gracias, de conocer tu familia y que me hayas regalado también la vida de haber tratado a tu papá y disfrutar de ese café tan rico. Yo no me acordaba de eso. Sí. Y tú no te imaginas cómo él gozó la coincidencia que tuvimos. Sí, porque fue tempranito. Yo fui como a la mañana. A las 8. En la mañana. Sí, en la allá mañana. en San Alfredo. Mano, Dios te bendiga. Gracias, papá. Gracias. Despedimos el podcast de Me Gusta de Noche. Check it out. Cerveza Presidente presentó